Para entender mejor la estequiometría, recordaremos algunos conceptos básicos. Estequiometría es realizar cálculos para que un producto quede en óptimas condiciones, sin generar desperdicios. Es la relación numérica que hay entre gramos, moles y partículas elementales de una reacción química. Una mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. El número de Avogadro tiene una magnitud de 6.023 por 10 a la 23, se refiere a las partículas elementales que tiene un mol de cualquier sustancia. Masa molar se obtiene con la ayuda de la tabla periódica y se refiere a la masa en gramos o kilogramos de una mol de cualquier sustancia. Ejemplo, tenemos el cloro. La masa molar del cloro son 35,5 gramos. La masa molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Para calcular su masa molecular, tenemos que saber que la masa molar del hidrógeno es 1, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Si multiplicamos 1 por 2 y sumamos 32 más 1 y 16 por 4, obtenemos que la masa molecular del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos. En la relación masa-masa son ejercicios estequiométricos, en los cuales hay que considerar que en la reacción todos los datos de ella están expresados en unidades de masa. Tenemos el siguiente ejemplo, que tengo dos rebanadas de panes, que cada una tiene 2 gramos, y una de queso, el cual tiene 3 gramos. Al juntarlos vamos a tener 7 gramos. El ejercicio de masa-masa es el siguiente. Se produce la reacción de 1,5 moles de disulfuro de hierro con suficiente cantidad de oxígeno. ¿Cuántos gramos de óxido férrico se produce? Procedemos a escribir el ejercicio e igualar cada miembro de él. Ocupamos el dato que nos da el ejercicio y decimos que 1,5 moles de disulfuro de hierro produce 319 gramos de óxido férrico. En 4 moles de disulfuro de hierro. Hacemos esta relación directamente, ya que 4 moles de disulfuro de hierro produce 2 moles de óxido férrico. Y las 2 moles de óxido férrico producen los 319 gramos. De esta, multiplicamos el 1,5 por los 319 gramos y dividimos para 4 y nos da la respuesta. Para la resolución de este ejercicio empezaremos transformando el volumen de la sustancia a gramos, utilizando la densidad. Este es el compuesto que nos da el ejercicio. Aquí transformamos la densidad y vamos resolviendo por el método molar, en el cual obtendremos que de este compuesto vamos a obtener 1,69 gramos de aluminio. Relaciones volumen-volumen. Se basa en la ley de los volúmenes combinados de Gay-Lussac que reaccionan o se forman a la misma presión y temperatura. Lo harán en una relación directamente proporcional en volumen a las cantidades. Vamos a decir que es el concepto de volumen molar, que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión y que es igual a 22.4 litros, es igual al cubo que tengo que mide 18 centímetros por lado. Vamos a hacer un ejemplo. Un mol de óxido de azufre que pesa 64 gramos es igual a 22.4 litros en condiciones normales, ya sea en temperatura o en presión. Una mol de metano que pesa 16 gramos es igual a 22.4 litros en condiciones normales, ya sea en temperatura o presión. Amoníaco que pesa 17 gramos en condiciones normales, ya sea en temperatura o presión, es igual a 22.4 litros. Volumen molar, que nos indica que ¿qué volumen ocupa 8 gramos de oxígeno en condiciones normales? Tenemos como datos que es un volumen de oxígeno en condiciones normales es igual a 22.4 litros, ya sea en
atmósfera de presión. El peso molar del oxígeno es igual a 32 gramos. Formando la ecuación, es 32 gramos de sodio mol es igual a 22.4 litros. 8 gramos, ¿cuánto será? Despejando la incógnita, tenemos que X es igual a 5.6 litros de oxígeno que nos pide la ecuación o el ejercicio. La pureza de los reactivos que intervienen en una reacción. Para que se dé una reacción hay que tener en cuenta que estos reactivos deben estar puros. Para esto tenemos los siguientes conceptos básicos. Pureza es la cantidad específica que existe en una muestra y esta se expresa en un porcentaje. La muestra es el conjunto de componentes de una mezcla. Y por último, solución, que es una mezcla homogénea cuya fase disolvente está en estado líquido. Para entender mejor el concepto de pureza, nos referiremos a la siguiente ilustración. Supongamos que tenemos una determinada cantidad de un reactivo, que es en este gráfico el de color amarillo, y este atraviesa una reacción química, y se transforma en este producto. Si nos fijamos, la cantidad de producto que se obtiene es casi equivalente a la que estaba presente en el reactivo. En este caso, supongamos que el reactivo que tenemos contiene impurezas y tras someterse a una reacción química se transforma en este producto. Como nos fijamos, la cantidad de producto que se obtiene es menor debido a que este compuesto tiene un porcentaje menor de pureza. En las reacciones químicas, como ya vimos, en una reacción química siempre intervienen compuestos puros, por eso es que aquí se obtiene más producto a diferencia de acá. Ahora revisaremos el siguiente ejercicio. Nos pide calcular la cantidad de sulfato de calcio que se puede obtener a partir de 1,5 gramos de ácido sulfúrico al 95%, que reacciona con suficiente cantidad de hidróxido de calcio. Encontrar la cantidad de sulfato de calcio que se puede obtener a partir de los 1,5 gramos de ácido sulfúrico, sabiendo que este compuesto se encuentra al 95% de pureza. Además nos dice que reacciona con suficiente cantidad de hidróxido de calcio, por lo que aquí no existe ni reactivo limitante ni reactivo en exceso. Entonces, comenzamos escribiendo la reacción. Ácido sulfúrico más hidróxido de calcio produce sulfato de calcio más agua. Después igualamos dicha reacción. Comenzamos por el calcio. De este lado tengo 1, del otro lado 1, está igual. Continuamos con el azufre. De este lado hay un azufre, del otro lado un azufre. Continúo con el hidrógeno. 2 y 2, 4. De este lado tengo 2, entonces coloco el 2 para igualar la reacción. Por último, el oxígeno. Tengo 4 más 2, 6. Aquí tengo 4 y 2, 6. Entonces la ecuación se encuentra igual. La reacción se encuentra igual. Lo que procedo a hacer es sacar la masa molecular de cada uno de los compuestos. El ácido sulfúrico pesa 98 gramos. El hidróxido de calcio 74 gramos. El sulfato de calcio 136 gramos. Y las dos moléculas de agua 36 gramos. Entonces, el dato que me da el ejercicio es de 1,5 gramos de ácido sulfúrico. Entonces comienzo con este dato. Como dice que este compuesto se encuentra al 95% de pureza, digo que por cada 100 gramos del ácido sulfúrico, 95 gramos son el ácido sulfúrico, pero